La historia de Pablo de Tarso. El fariseo, asesino y cazador de cristianos Saulo nació en la ciudad de Tarso, región de Cilicia, entre los años 5 y 10 después de Cristo. Su nombre aparece por primera vez en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 58, cuando presenció la muerte por lapidación de Esteban, considerado el primer mártir de la Iglesia. Después de obtener el visto bueno de las autoridades judías, Saulo se dirigió a Damasco, Siria, con el fin de buscar y capturar cristianos para traerlos presos a Jerusalén. Hechos capítulo 9 versículos 3 al 9 dice: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo: ¿Quién eres, Señor? Y la voz dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Sin embargo, estando en casa de Judas, Ananías, bajo el poder de Dios, recobró la vista de Saulo y lo llenó del Espíritu Santo. Acto seguido, fue levantado y bautizado en el nombre de Jesús. Pablo de Tarso, el apóstol de las naciones, acababa de nacer. Después de la conversión, el apóstol estuvo predicando el Evangelio entre Damasco y Jerusalén, dejando decepcionados y confundidos a los judíos. En este contexto, un hombre llamado Bernabé lo presentó ante los otros discípulos. No obstante, tras descubrir un plan de los judíos para asesinarlo, Pablo huyó a Tarso y con el tiempo se estableció en Antioquía de Siria, donde predicó en compañía de Bernabé por 1 año entero. Primer viaje de evangelización. En tiempos del emperador Claudio, Pablo regresaba a Antioquía en compañía de Bernabé y Marcos, tras haber ayudado a la iglesia de Jerusalén, que pasaba por un momento de hambruna. Tan pronto arribaron, los otros discípulos de Cristo decidieron que era hora de enviarlos como misioneros a Asia Menor. El primer viaje del apóstol Pablo había comenzado. De Antioquía partieron a Seleucia. Después navegaron a Salamina, en la isla de Chipre. Luego se trasladaron a Pafos. En esta ciudad el procónsul Sergio Paulo se convirtió al cristianismo, después de presenciar el poder del Espíritu Santo a través de Pablo, que dejó ciego temporalmente al mago Elimas. Posteriormente se desplazaron a Perge, donde Marcos se apartó para regresar a Jerusalén. El viaje continuó a Antioquía de Pisidia. En esta ciudad muchas personas recibieron gratamente la palabra de Dios, pero los judíos se llenaron de celos y terminaron expulsándolos de la urbe. Luego se movieron a Iconio. En aquel lugar el mensaje de Jesús causó divisiones y enfrentamientos. Después se dirigieron a la urbe de Listra. Allí Pablo sanó a un cojo de nacimiento, y la multitud creyó que los apóstoles eran las encarnaciones de los dioses paganos Mercurio y Júpiter. No obstante, Pablo se enfureció cuando los ciudadanos iban a ofrecerle un sacrificio por el milagro, y casi muere apedreado por iniciativa de unos judíos.
Al otro día continuaron el camino hacia Derbe, ciudad que acogió gratamente la palabra de Dios y convirtió a muchos individuos al cristianismo. Una vez culminadas las labores evangelistas, partieron y regresaron a la urbe de Perge y se dirigieron hasta el puerto de Atalia. Allí, retornaron finalmente en barco a Antioquía de Siria. El primer viaje había terminado. Segundo viaje de evangelización. Después de asistir al Concilio de Jerusalén, Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía en compañía de Barsabás y Silas para continuar con la evangelización. En esta ocasión, Pablo no quiso llevar a Marcos en el segundo viaje misional, porque prefirió la compañía de Silas. Esta decisión lo separó de Bernabé, quien se desplazó con Marcos a Chipre para continuar predicando la palabra de Dios en ese lugar. A continuación, mencionaremos por orden los lugares que visitaron durante este recorrido. Desde Antioquía de Siria, fueron a la región de Cilicia. Después se trasladaron a las ciudades de Derbe y Listra. En esta última urbe, el cristiano Timoteo se unió al viaje, pero fue primero circuncidado con el fin de poder entrar a las sinagogas de las ciudades que visitarían durante el trayecto. Cuando llegó el momento, continuaron el viaje por las regiones de Galacia, Frigia, Misia, y finalmente arribaron a la ciudad de Troas. Allí Pablo tuvo una visión durante la noche donde un hombre rogaba diciendo: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Al otro día, partieron a Macedonia y arribaron a la ciudad de Filipos, donde permanecieron varios días. En aquel lugar conocieron a Lidia, una vendedora de telas, que les ofreció posada y se convirtió junto con la familia al cristianismo después de escuchar las enseñanzas de Jesús. También, Pablo y Silas fueron azotados y arrestados por las autoridades locales al predicar creencias extranjeras e incomodar a los amos de una esclava que fue liberada de un espíritu de adivinación. Sin embargo, el poder de Dios abrió las puertas de la cárcel a través de un terremoto, acontecimiento que impresionó y convirtió al carcelero, incluida su familia, al cristianismo. Después continuaron el camino hacia Anfípolis y llegaron a Tesalónica. En aquel lugar, se alojaron en la casa de un hombre llamado Jasón, pero enfrentaron persecuciones y agitaciones intensas lideradas por la comunidad judía. No obstante, lograron escapar. Posteriormente se desplazaron a la ciudad de Berea, una urbe que los acogió de forma más amable y receptiva. Tras evangelizar en la sinagoga, lograron convertir a muchas personas. Sin embargo, cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de la presencia de los discípulos de Jesús en este lugar, iniciaron una persecución contra ellos. Pablo, al enterarse de este acontecimiento, huyó a Atenas, pero ordenó a Silas y Timoteo reunirse con él tan pronto como fuera posible. En la urbe ateniense, Pablo sintió dolor en el alma cuando vio esta metrópoli llena de ídolos, pero no se desanimó y continuó predicando en las sinagogas y plazas por donde caminaba, además de entablar conversaciones con filósofos epicúreos y estoicos. No obstante, cuando unos individuos escucharon las extrañas enseñanzas sobre Jesús de Nazaret, el oriundo de Tarso fue sujetado y trasladado a una reunión en el Areópago. En aquel lugar, el apóstol habló sobre el juicio final y la resurrección, causando revuelo y burlas. Al terminar la prédica, algunas personas se le unieron y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, y una mujer llamada Dámaris. Pablo se dirigió después a Corinto, permaneciendo 18 meses en aquel lugar. Allí conoció y trabajó con un judío llamado Aquila fabricando tiendas de campaña. Además, aprovechó los días de reposo para evangelizar a griegos y judíos en los templos.
Sin embargo, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, el otrora perseguidor de cristianos comenzó de nuevo a predicar todo el tiempo. A pesar de las adversidades, Crispo, el jefe de la sinagoga, aceptó gratamente las palabras de Jesús y se bautizó con toda su familia. Antes de emprender el retorno a Antioquía de Siria, la Biblia menciona que los judíos intentaron condenar al oriundo de Tarso a través del procónsul de Acaya, quien finalmente se desentendió del caso y lo absolvió. Cuando llegó el día de partir, Pablo se despidió de la iglesia y zarpó al levante mediterráneo haciendo escala en la ciudad de Éfeso. Al llegar a esta urbe de Asia Menor, fue a la sinagoga por un breve periodo de tiempo para discutir con los judíos y prometió que retornaría. En aquel lugar, Aquila se quedó con su esposa, pero no hay consenso entre los historiadores si Timoteo y Silas continuaron con el viaje. Después el apóstol navegó hasta Cesarea Marítima. Allí, subió a Jerusalén para saludar a los integrantes de la iglesia y finalmente regresó a Antioquía de Siria. El segundo viaje había terminado. Tercer viaje de evangelización. El tercer viaje comenzó entre los años 53 y 56 después de Cristo. A continuación, mencionaremos por orden los lugares que visitó el apóstol. De Antioquía de Siria partió hacia la región de Galacia con el fin de visitar las congregaciones de Tarso, Derbe, Iconio, Listra y Antioquía de Pisidia. Luego se dirigió a la región de Frigia y llegó posteriormente a la ciudad de Éfeso. En aquel lugar, Pablo estuvo aproximadamente 3 años bautizando personas, expulsando demonios, sanando enfermos, además de sostener debates acalorados con los líderes de la sinagoga y miembros de la escuela de un hombre llamado Tirano. Igualmente, las Sagradas Escrituras mencionan que la fuerte evangelización del oriundo de Tarso provocó que muchos hechiceros quemaran libros de brujería, cuyo valor ascendía a 50,000 monedas de plata. Sin embargo, la iglesia tuvo que soportar un disturbio liderado por Demetrio, un artesano local que fabricaba figuras del templo de Artemisa, quien se enfureció porque las enseñanzas cristianas dañaban su negocio y violaban la imagen divina de la diosa griega. Cuando terminó el alboroto, el apóstol se despidió y partió a Macedonia y Grecia con el fin de consolidar a las iglesias de Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas y Corinto. En este punto del viaje, Pablo se enteró de que unos judíos lo iban a asesinar al momento de zarpar para Antioquía de Siria. Entonces, tomó la decisión de regresar a Macedonia cruzando la ciudad de Filipos y después arribar a la urbe de Troas. Allí, permaneció 7 días evangelizando con la ayuda de Timoteo, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, Tíquico y Trófimo. Según la Biblia, la noche antes de continuar el viaje, el apóstol alargó el discurso hasta la medianoche, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana ubicada en el 3er piso, cayó desde lo alto y murió. No obstante, el oriundo de Tarso invocó el poder de Dios y el muchacho regresó de nuevo a la vida. El viaje continuó por Asón, Mitilene, Quíos, Samos y Mileto. En aquella ciudad Pablo citó a los ancianos de la iglesia de Éfeso para darles un mensaje de aliento y despedida, resaltando la importancia de ayudar a los necesitados y estar alerta ante aquellos hombres que apartan al rebaño de la iglesia. Una vez terminado el discurso, navegó con los discípulos a Cos, Rodas, Patara
y llegaron a la urbe costera de Tiro. Después, se desplazaron a la ciudad de Cesarea para finalmente subir hacia Jerusalén. El tercer viaje había terminado. Cuando Pablo y sus discípulos llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por los hermanos de la iglesia con bastante asombro y alegría. Al día siguiente, el apóstol se reúne con Santiago el menor y los ancianos del templo para contarles todas las cosas que Dios había hecho entre los gentiles durante los viajes de evangelización. Pero con el paso de los días la situación se complicó. El libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 27-32, menciona que algunos judíos de Asia iniciaron un alboroto por toda Jerusalén cuando vieron al oriundo de Tarso en el templo. El objetivo era matarlo. Sin embargo, unos soldados y centuriones comandados por el tribuno Claudius Lisias rescataron al apóstol y lo llevaron a la fortaleza para interrogarlo. Cuando el funcionario se enteró de que Pablo era ciudadano romano, el temor invadió a Claudio, quien decidió enviarlo a Cesarea para que su caso fuera resuelto por el gobernador Félix. El oriundo de Tarso permaneció 2 años encarcelado, pero la situación cambió cuando Festo es designado como el nuevo gobernador de Judea. El apóstol, ejerciendo su ciudadanía romana, apeló para que fuera juzgado por el emperador y no por los judíos. Festo accede y lo envía preso a Roma. Durante el recorrido, el barco naufragó en el archipiélago de Malta. Allí, Pablo sanó al padre de Publio de fiebre y disentería tras orar y colocar las manos en aquel hombre. Además, salió ileso del veneno de una víbora que lo mordió en la mano mientras prendía una fogata, hecho que causó asombro en los presentes. Después de permanecer 3 meses en la isla, zarpó a Siracusa, Regio, Puteoli, y posteriormente arribó a la capital imperial. Según la Biblia, en aquel lugar, el apóstol vivió en una casa custodiado por un soldado a la vez que enseñaba las palabras de Jesús a las personas que lo visitaban. Finalmente, hacia el año 65 después de Cristo, la cabeza de Pablo giró por el suelo de las calles de Roma bajo la autoridad del malvado y sanguinario emperador Nerón. Allí, nació la leyenda de un hombre con un pasado oscuro que fue utilizado por Dios para llevar bienaventuranza al mundo. Un mortal que fue pieza esencial del cristianismo primitivo. Pablo de Tarso sería recordado de ahora en adelante como el apóstol de las naciones. Si te gustó el contenido, comenta y compártelo con alguien. Que Dios los bendiga hoy y siempre.